¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yarir Rojas, que es vocero de Freirina, señaló que AgroSuper solo ha sacado un 9,4% del total de los cerdos que se encuentran al interior de este recinto. Parece que cuando no hay cámaras sobre la atención o poniendo la atención en estos problemas, sencillamente no hay soluciones, o por lo menos así es como lo está sintiendo la ciudadanía en Freirina. Chile es el sexto exportador mundial de cerdos y cuando explotó este problema y empezamos a ver la cantidad de dinero que se movía en torno al negocio, algunos empezaron también a hacer segundas lecturas entendiendo por qué resultaba tan conveniente y claramente por qué también podía ser que estos estudios de impacto ambiental hubieran sido aprobados, porque es un negocio de una envergadura tan grande que tal vez justamente también había dinero involucrado. Bueno, cuando estalla este problema y la ciudadanía en Freirina decide tomarse las calles, cortar el tránsito justamente para demandar que se les prestara atención por este problema que tenían, por los malos olores, por el mal manejo y la contaminación que se estaba generando en las aguas justamente por esta planta de cerdos, entonces el Estado, a través justamente del ministro de Salud, del gobierno, decide poner coto a esta situación y dice: a ver, señores, tienen 6 meses para resolver el problema, y se decreta una alerta sanitaria junto con un cierre temporal de la planta AgroSuper. Cerca de 500.000 cerdos era el número total que tenían que ser evacuados, trasladados de este lugar hacia otras zonas, y claramente no había capacidad en el corto plazo para poder realizarlo. Se habló tal vez de un plazo de 6 meses, de 4 meses, incluso de 8. Sin embargo, el gobierno dictó sentencia. 6 meses es lo que había para resolver este problema. Con la cantidad de camiones que se necesitaba, también era un número alucinante. Hablábamos de que cada camión podía trasladar 200 cerdos, o sea, para poder sacar estos cerca de 500.000 cerdos del lugar, se necesitaban 2.500 camiones. Claramente no se daba abasto, por lo tanto, por eso era necesario toda esta cantidad de tiempo. El 71% de las ventas de cerdo en el mercado nacional es lo que declara tener AgroSuper, por lo menos en su cuenta anual del año pasado. El 78% de las exportaciones nacionales son las que realiza esta empresa. ¿De cuánto es el negocio total? Estamos hablando de una inversión que decide hacer AgroSuper en esta planta en Huasco de $800 millones. Entiéndase entonces cuánto podría ser la ganancia asociada si es que esta inversión tan grande resultaba rentable para esta marca. $330 millones ya se han invertido en esta zona, es lo que declara la empresa, y también algunos millones extras que tuvieron que ser entregados en distintos momentos frente a las resoluciones que iban saliendo con los estudios de impacto ambiental, diversas multas y correcciones a algunos de los problemas que estaban teniendo. El ministro de Agricultura se manifestó frente a esto y dijo que era una situación lamentable. ¿Por qué? Porque es el gobierno quien le entrega a esta empresa AgroSuper la posibilidad justamente de hacer su negocio. Le dicen: usted tiene que realizar un estudio de impacto ambiental, entrégueme ese estudio fue entregado y en consecuencia esta planta podía funcionar. Y el ministro de Agricultura frente a eso dice que es lamentable que ha habido muchas negligencias e irresponsabilidades por todos lados, desde las autoridades que aprobaron este estudio, desde la empresa que con la experiencia y el prestigio que tiene hizo una cosa de esta naturaleza sin tomar también los resguardos. Pero lo cierto es que ellos tenían un informe que avalaba que esto podía funcionar. Según Lucio Cuenca, que es director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, el OLCA, a la empresa se le otorgó el permiso ambiental sin que tuviera todo el acceso, por ejemplo, al agua que requería para el funcionamiento de su planta, y para ellos han estado subsanando todo esto en el camino. Claro, se genera una contaminación de aguas también bastante fuerte, y en este momento en particular es aún mayor. ¿Por qué? Porque se han hecho especies de cementerios, unas fosas comunes gigantescas para poder sepultar a la gran cantidad de cerdos que han ido falleciendo durante el proceso. En junio de 2006, la planta ya había sido sancionada. Esto trae su historia. Corema Metropolitana le puso una multa de 500 UTM, que es la máxima a la que este organismo puede apelar, por incumplimientos en los proyectos denominados Grupo de Engorda de Cerdos La Noria y modificación del sector engorda de también La Noria. Menos de un año después, en mayo del 2007, nuevamente son sancionados por una serie de irregularidades y que a través de las fiscalizaciones se fueron enterando que existían, y entonces se sancionan a través de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, el Servicio Agrícola Ganadero y la Seremi de Salud. Lo paradójico de todo esto es que, claro, esta historia de sanciones no llevó, por ejemplo, a tal vez haber puesto un ojo más crítico en el momento adecuado, sino que llevó simplemente a que la planta fuera, de alguna manera, parándose de estos tropiezos, pero que pudiera funcionar igual y que termináramos con el desastre medioambiental que hoy día tenemos. Y además, durante ese mismo mes, mayo de 2007, resulta que AgroSuper es premiada como por la Asociación de Empresarios, claro, se le entrega un premio ICARE también,
como la mejor empresa del país. Es bastante paradójico. No solamente había problemas medioambientales, también había problemas, por ejemplo, con los trabajadores. Fueron sancionadas por incumplimiento a las medidas preventivas de impacto ambiental, que ya lo sabemos, por falta a los derechos de los trabajadores y a las libertades sindicales. Durante el año 2006, fíjense en lo siguiente, acumuló multas de violaciones a la legislación laboral por más de 77 millones de pesos. Esto, entre otras cosas, por efectuar deducciones indebidas a las remuneraciones, no otorgar a lo menos un domingo de descanso al mes a los trabajadores, exceso de jornadas de trabajo, no pago de horas extraordinarias, prácticas antisindicales, etcétera. La lista es larga. No solamente había un problema con el tema medioambiental, sino también al interior con quienes estaban trabajando en ese lugar. Y ese era uno de los puntos claves para defender que este lugar tuviera que recibir Freirina a esta planta, porque iba a ayudar a bajar el porcentaje alto de desempleo que existía durante ese momento. Y bueno, hoy se ha tenido que reasignar a cerca de 400.000 trabajadores que estaban en ese lugar. De 400 trabajadores, perdón. Huasco representó durante el primer trimestre del año solamente el 3% de las ventas total de AgroSuper. Y claro, uno dice el 3% es una cifra pequeña. Imaginen entonces cuán grande es el negocio completo, que probablemente este 3% representa varios miles de millones. Se dice entonces que van a tener que cerrar por lo menos de manera temporal, pero no está descartado el cierre definitivo. AgroSuper hizo una cuantificación del costo que podría llegar a tener para ellos este cierre permanente de la planta y podría alcanzar 316 millones de dólares. La inversión que se materializó ya hasta el día 30 de junio es de 433 millones de dólares, se le restan los 117 millones de dólares que lo señalan como activos recuperables, que pueden ser, por ejemplo, traslados hacia otras instalaciones de los mismos cerdos, etcétera. Llegan a 58 millones de dólares y el capital de trabajo que asciende a 59 millones de dólares. Total, llegamos a la cifra que les dije entonces, una pérdida que podría llegar, un costo que podría alcanzar el cierre de esta planta de 316 millones de dólares. Y uno dice entonces, en un negocio o en un mercado donde este negocio era posible que existiera, ¿no es también justo ponerse por un minuto, dejando de lado toda la empatía que uno puede tener con la ciudadanía de Freirina, ponerse un minuto de parte de los empresarios y decir, a ver, hago una inversión de este tamaño, me dan los permisos para montar mi negocio y después lo van a cerrar cuando hay esta cantidad también de dinero en juego por la pérdida que podría representar? Bueno, no se ha resuelto entonces esto, pero sí la empresa tiene estos estudios medioambientales a su favor. ¿Cómo recupera su inversión si es que se decide cerrar definitivamente? ¿En quién puede confiar al final también la ciudadanía si el Estado, quien tiene que protegerla, autorizó que esta planta exista y en estas condiciones? Si no hay cortes de caminos y no hay cámaras, entonces no hay respuestas, así es como están funcionando las cosas, esa es la manera que tenemos de funcionar hoy en Chile, por lo menos esa es la sensación que queda, que no se puede confiar en nadie, que la política se convirtió en algo completamente mediático, que sin cámaras, o por lo menos sin un escenario para que tal vez el político de turno se luzca entregando soluciones que no importa que no se concreten, a la ciudadanía simplemente no van a existir. Freirina sigue con este problema gigante sin solución concreta y por eso amenazan con regresar a las presiones. Tal vez tengamos nuevamente cortes de caminos. Quedan menos de 3 meses para que esta planta tenga que cumplir con la cifra que se le dijo, 6 meses para terminar. Finalmente, sí, pareciera que este super cerdo es una especie de superhéroe porque es invencible, es indestructible, no hay autoridad que le ponga límite, ni ciudadanía que lo detenga, puede contaminar con permiso o pagando multas. Y como si esto fuera tal vez una serie de ficción, pero que lamentablemente no lo es, probablemente si fuera ficción, Super Cerdo no sería un héroe, sino que un villano. Hay que poner atención entonces a lo que está pasando nuevamente en Freirina. Nos vemos en la próxima.